Últimamente hay algo extraño que no puedes ignorar. No es ruido, no es drama, no es una discusión pendiente. Es ese silencio raro que aparece cuando alguien te menciona y el ambiente se tensa, cuando notas miradas que se desvían, cuando nadie se atreve a decir lo que antes decían sin problema. Si te traicionaron, este cambio no llegó de la nada. Tu presencia dejó una marca, y aunque nadie lo admita en voz alta, se siente. Tal vez notaste que ya no preguntan por ti como antes, o que cuando lo hacen, la conversación se corta rápido. Tal vez percibiste incomodidad donde antes había confianza, o una distancia que no pediste, pero que apareció sola. No es castigo, no es venganza, y tampoco es algo que tú estés provocando ahora. Es una reacción silenciosa a algo que cambió dentro de ti y empezó a notarse afuera. En este video vas a reconocer por qué tu silencio empezó a pesar más que tus palabras, por qué ciertas personas ya no sostienen tu nombre con la misma seguridad, por qué la traición no te rompió como esperaban, por qué tu ausencia reorganizó dinámicas que parecían estables, por qué la culpa se esconde detrás de gestos normales y por qué la verdad no siempre necesita ser dicha para quedar expuesta. Aquí no vamos a señalar culpables ni a revivir el pasado. Vamos a interpretar lo que ya estás sintiendo, a poner orden interno a señales que aparecen sin explicación clara y a darte discernimiento sobre este cambio que se nota sin escándalo. Esto es, alertas sagrados para elegidos. Respira y entramos. Hay una confusión silenciosa que suele aparecer después de una traición, y no tiene que ver con el otro, sino contigo. Es ese momento en el que te preguntas por qué, si tú no dijiste nada, si no reclamaste, si no expusiste a nadie. El ambiente empezó a cambiar igual. El elegido suele tardar en aceptar esto, porque fue educado para creer que solo el ruido produce efecto, que solo la confrontación mueve las cosas. Sin embargo, lo que estás viviendo va en dirección contraria. Tu quietud empezó a hablar por ti. Al principio parece solo una sensación corporal. Entras a un lugar y notas un silencio raro, no incómodo del todo, pero sí distinto. No es hostilidad abierta, es algo más sutil. Las palabras se vuelven medidas, las miradas no duran, los gestos se controlan. Nadie te enfrenta, nadie te explica, nadie te acusa. Y aún así, algo se reorganiza. Ese es el primer choque interno. Te preguntas si hiciste algo mal al callar, si debiste defenderte más, si tu silencio fue debilidad. Esa duda es comprensible, pero no es casual. Hay personas que confunden la calma con ausencia de fuerza. Creen que mientras no hables, todo sigue igual. Lo que no entienden es que hay silencios que no son pasivos, sino densos. Cuando alguien esperaba de ti una reacción concreta y no la obtiene, se queda sin guión. Tu silencio no les dio material, no les dio oposición, no les dio el alivio de justificarse. Y eso incomoda más que una discusión larga. Carl Jung decía que aquello que no se integra en la conciencia reaparece como destino. En tu caso, lo que no fue dicho en palabras empezó a manifestarse como atmósfera, no porque tú lo empujaras, sino porque tu energía dejó de sostener ciertas dinámicas. Antes eras puente, contención, traducción emocional. Después de la traición, sin anunciarlo, dejaste de ocupar ese lugar. Y cuando un sistema pierde a quien lo equilibraba, el desorden sale a la superficie. Aquí aparece una microfractura interna importante. Parte de ti siente alivio por no cargar más con lo que no era tuyo. Otra parte siente inquietud por ver cómo todo se mueve sin que tú intervengas. El elegido suele quedar atrapado ahí, pensando que su retirada fue egoísmo o frialdad. Pero Viktor Frankl recordaba que cuando una situación no puede cambiarse, lo que se transforma es la postura interior frente a ella. Y eso es exactamente lo que ocurrió contigo, aunque aún no lo nombres así. No fue una decisión estratégica, fue una respuesta interna. Algo en ti entendió que seguir hablando solo prolongaba un desgaste silencioso. Al callar, no cerraste el ciclo, pero dejaste de alimentarlo. Y ese gesto, tan simple por fuera, empezó a tener consecuencias que no controlas, pero que percibes. Las personas que participaron en la traición no perdieron la paz por lo que tú hiciste, sino por lo que ya no haces, ya no explicas,
Ya no sostienes, ya no suavizas. Este primer reconocimiento suele doler, porque rompe una creencia antigua. Te muestra que tu presencia tenía más peso del que imaginabas, y al mismo tiempo, abre una pregunta incómoda que todavía no se responde del todo. Porque si tu silencio ya está hablando, lo que viene no depende de intervenir, sino de sostenerte ahí, aunque todavía no sepas qué forma tomará lo que sigue. Después del primer impacto, aparece algo más profundo. Ya no es solo notar el silencio afuera, sino empezar a sentir cómo ese silencio se acomoda dentro de ti. El elegido suele atravesar esta fase con una mezcla extraña de alivio y alerta. Alivio porque ya no estás en lucha. Alerta porque empiezas a darte cuenta de que tu quietud no pasó desapercibida. Aquí es donde el silencio deja de ser ausencia y se vuelve señal. No es que la traición se haya borrado. Sigue ahí, pero ya no ocupa el centro. Lo que ahora pesa es la reacción que provocó tu retiro. Hay personas que, al no recibir respuesta, comienzan a mirarse a sí mismas, aunque no lo admitan. Cuando alguien te menciona, la conversación no fluye como antes. No hay ataques directos, pero tampoco naturalidad. Ese es el lenguaje de la incomodidad. Y tú lo percibes sin necesidad de pruebas. Este punto suele generar una confusión interna muy específica. Te preguntas si estás imaginando cosas, si estás exagerando, si no será simple distancia con el tiempo. El elegido tiende a dudar de su percepción cuando lo que siente no viene acompañado de hechos claros. Pero aquí no estamos hablando de hechos visibles, sino de resonancia. Cuando una presencia deja huella, no hace falta que nadie la nombre para que se note su ausencia. El silencio como señal funciona así. Antes, tu energía estaba disponible, abierta, resolviendo, amortiguando tensiones. Ahora está contenida. No se fue, se reorganizó. Y cuando eso ocurre, quienes dependían de ese flujo sienten un vacío difícil de explicar. No es enojo, es desorientación. No saben cómo tratarte, porque ya no ocupas el lugar que te asignaron sin preguntarte. Aquí aparece una microvirada emocional importante. Empiezas a notar que no necesitas demostrar nada para que algo se revele. No necesitas contar tu versión, porque el cambio ya se percibe. Esto puede generar un impulso interno de corregir, de aclarar, de volver a hablar para que todo quede bien. Esa tentación es normal, pero también es una prueba silenciosa. El silencio solo se vuelve señal cuando se sostiene, no cuando se usa como estrategia momentánea. En esta etapa, el elegido empieza a entender algo incómodo pero liberador. No todo lo que se rompe necesita reparación externa. Algunas cosas se ordenan solas cuando una conciencia se retira. Viktor Frankl hablaba de la dignidad que permanece incluso cuando todo alrededor parece perder sentido. Aquí esa dignidad no se expresa en palabras, sino en postura. En no correr detrás de quien no supo cuidar el vínculo. Este reconocimiento no trae cierre, trae más preguntas internas. Si tu silencio ya está hablando, ¿qué parte de ti sigue queriendo explicarse? Si la señal ya está activa, ¿qué miedo aparece al pensar en no intervenir? Y mientras esas preguntas se mueven por dentro, algo afuera continúa ajustándose, sin anuncios, sin confrontaciones, como si el entorno estuviera aprendiendo a leerte de otra manera, una que todavía no termina de definirse. En este punto suele aparecer una carga que no siempre se reconoce a tiempo. Es la culpa silenciosa. No la culpa por lo que ocurrió, sino por cómo reaccionaste después. El elegido muchas veces se pregunta si la traición fue posible porque él permitió demasiado, porque fue blando, porque no puso límites antes. Esa lectura interna puede volverse pesada, porque intenta encontrar una falla propia para darle sentido a lo que pasó. Pero aquí es donde la percepción empieza a reorganizarse de una forma más profunda. La traición, vista desde fuera, parece un acto puntual. Vista desde dentro, suele ser el resultado de una lectura equivocada. Confundieron tu apertura con disponibilidad permanente. Interpretaron tu comprensión como permiso. Asumieron que tu capacidad de sostener también implicaba tolerar cualquier cosa. No fue ingenuidad de tu parte. Fue una proyección de ellos. Y cuando esa proyección se rompe, aparece la incomodidad que ahora percibes.
Aquí ocurre una microvirada emocional importante. Dejas de preguntarte qué hiciste mal y empiezas a notar que sostuviste durante demasiado tiempo. El silencio no llega como castigo, llega como límite tardío. No porque lo hayas planeado, sino porque algo en ti ya no pudo seguir igual. Carl Jung hablaba de la sombra no solo como lo oscuro, sino como lo no reconocido. En tu caso, la sombra fue tu propia capacidad de retirarte, algo que tal vez nunca habías ejercido del todo. Esta reinterpretación no busca justificar el daño ni minimizarlo. Busca sacarte del centro de una culpa que no te corresponde. El elegido suele cargar con responsabilidades que no pidió, porque su estructura interna está orientada a preservar, no a romper. Por eso, cuando alguien traiciona, la primera reacción es mirar hacia adentro y preguntarse qué falló en uno mismo. Pero hay fallas que no nacen de la debilidad, sino del exceso de entrega. Al soltar esa culpa, aunque sea parcialmente, algo cambia en tu postura interna. Ya no te ves como alguien que perdió algo, sino como alguien que dejó de sostener lo insostenible. Esa diferencia es sutil, pero poderosa, y se nota. No porque lo muestres, sino porque tu energía deja de justificarse. Ya no explicas por qué te alejaste. Ya no das contexto. Simplemente estás donde estás. Y eso desarma a quienes esperaban otra reacción. Este proceso no es lineal. A veces vuelven recuerdos, frases, escenas que intentan arrastrarte de nuevo a la duda. El elegido no se libera de un día para otro de esa necesidad de comprenderlo todo. Pero cada vez que regresas a este punto, la lectura cambia un poco más. Empiezas a ver que la traición no fue un error de cálculo tuyo, sino una incapacidad ajena de respetar un vínculo que requería conciencia. Y mientras esta comprensión se acomoda, algo externo sigue moviéndose. Las personas que participaron en ese quiebre empiezan a sentir que no pueden hablar de ti con ligereza, no porque tú lo exijas, sino porque la narrativa ya no encaja. Y esa sensación, todavía difusa, sigue creciendo, preparando el terreno para un siguiente ajuste que aún no se muestra del todo, pero que ya se está gestando en silencio. Llega un momento en el que el silencio deja de ser solo una reacción y se convierte en un espacio interno. No es aislamiento, tampoco huida. Es una especie de retiro natural que el elegido no siempre sabe explicar, pero que siente como necesario. Ya no tienes la energía para participar en conversaciones vacías, ni para justificar decisiones que nacieron del cansancio profundo. Aquí empieza una reconstrucción que no es visible, pero es decisiva. Desde fuera, algunos interpretan este retiro como distancia fría. Desde dentro, tú lo vives como orden. El ruido externo empieza a perder fuerza porque tu atención se reubica. No estás pensando todo el tiempo en lo que pasó, pero tampoco lo niegas. Simplemente dejas de girar alrededor de ello. Esta fase suele venir acompañada de gestos simples. Más silencio elegido, menos explicación. Momentos de introspección que no buscan respuestas rápidas, sino descanso interno. El elegido suele sentirse incómodo al principio con esta quietud. Hay una parte acostumbrada a estar disponible, a responder, a sostener. Al retirarte, esa parte protesta. Te hace pensar que estás abandonando algo, que estás fallando a una versión anterior de ti mismo. Pero aquí ocurre una comprensión sutil. No estás abandonando tu esencia, estás dejándola respirar. Viktor Frankl hablaba de la libertad interior como el último espacio que nadie puede quitar. Este retiro no es otra cosa que el ejercicio silencioso de esa libertad. No necesitas rituales complejos ni grandes decisiones visibles. A veces basta con no volver a ciertos lugares emocionales, con no engancharte en historias que ya no te corresponden, con permitirte estar en silencio sin sentir que debes llenarlo. Esa simplicidad es lo que más desconcierta a quienes te observan desde lejos. Esperaban una reacción fuerte, un cierre dramático, una explicación final, y en su lugar encuentran calma contenida. Aquí se produce otra microvirada emocional. Empiezas a notar que tu energía se siente más estable cuando no intentas controlar cómo te perciben. El retiro no te hace invisible, te vuelve ilegible para quienes se acostumbraron a interpretarte a su conveniencia. Ya no saben si estás dolido, si superaste,
si recuerdas, si olvidas. Y esa falta de acceso genera inquietud, no porque planees nada, sino porque ya no estás disponible para ser leído con facilidad. Este reposicionamiento interno no es definitivo, no cierra la historia. Es un punto de equilibrio temporal, un espacio donde recuperas algo que habías cedido sin darte cuenta. Y mientras tú te reordenas por dentro, el entorno sigue ajustándose por fuera, intentando entender qué cambió realmente. Esa pregunta queda flotando, sin respuesta clara, marcando el inicio de una nueva dinámica que todavía no se define del todo, pero que ya no puede volver a ser como antes. Con el paso del tiempo, el silencio empieza a producir un efecto que no buscabas, pero que se vuelve evidente. No es inmediato ni espectacular. Es lento, casi incómodo de observar. Las máscaras no caen de golpe, se aflojan. Y cuando eso ocurre, el elegido suele sentir una mezcla de claridad y extrañeza, porque no hiciste nada para provocar esto, y aún así lo estás presenciando. Empiezas a notar señales sutiles, comentarios a medias, frases que se cortan antes de llegar al final, personas que te observan desde lejos, como intentando medir algo que ya no comprenden. No se acercan con preguntas directas, porque no las tienen claras. Tampoco se mantienen indiferentes. Están en un punto intermedio, donde la culpa no se confiesa, pero tampoco se oculta del todo. Ese estado genera una tensión silenciosa que se percibe en el aire. Aquí ocurre algo importante dentro de ti. El elegido podría sentirse tentado a interpretar estas reacciones como una forma de validación tardía, como una confirmación de que tenía razón. Pero esa lectura no se sostiene por mucho tiempo, porque lo que ves no es reconocimiento abierto, es incomodidad interna. Y eso no trae satisfacción, trae una comprensión más sobria. Te das cuenta de que la caída de las máscaras no libera, expone. Cuando alguien construyó una narrativa apoyándose en tu silencio activo, y de pronto ese silencio se vuelve neutro, sin sostén, la historia pierde estabilidad. No pueden hablar de ti como antes, porque algo no encaja. No pueden acusarte, porque no reaccionas. No pueden justificarse, porque tu calma no confronta. Y en esa falta de fricción, aparece lo que estaba oculto: la incoherencia. Carl Jung observó que lo que no se enfrenta conscientemente se manifiesta de manera indirecta. En este caso, la falta de coherencia se filtra en gestos, en miradas, en cambios de actitud. No es un colapso público, es un desgaste interno. Y aunque tú no seas el centro visible de ese proceso, tu ausencia de intervención es lo que lo hace posible. Aquí el elegido atraviesa otra microvirada emocional. Ya no sientes necesidad de observar de cerca lo que ocurre. Lo notas, pero no te involucras. No porque no importe, sino porque ya no te pertenece. Esa distancia no es indiferencia, es madurez interna. Entiendes que no necesitas presenciar cada ajuste para saber que algo se está moviendo. Tu energía ya no está anclada a ese escenario. Este momento puede traer una calma extraña. No euforia, no alivio completo. Una calma sobria. Como si una parte de ti aceptara que las cosas están siguiendo su curso sin tu intervención. Viktor Frankl hablaba de la paz que surge cuando uno deja de exigirle a la realidad que sea distinta. Aquí esa paz no significa que todo esté resuelto, sino que tú ya no estás luchando contra lo que no controlas. Y mientras esto ocurre, el entorno sigue adaptándose. Las máscaras no vuelven a ajustarse del todo. Algo quedó expuesto, aunque nadie lo nombre, y tú sigues adelante, sin acelerar, sin mirar atrás constantemente, sabiendo que este proceso no se trata de victoria ni de cierre, sino de una verdad que se acomoda sola, sin ruido, y que aún no ha mostrado todas sus consecuencias. En esta etapa aparece una comprensión más silenciosa todavía. Ya no estás pendiente de lo que otros piensan ni de cómo interpretan tu ausencia. Algo en ti empezó a asentarse de otra manera. El elegido reconoce que el verdadero cambio no ocurrió afuera, sino en el punto interno donde dejaste de esperar algo de quienes te fallaron. Y ese desapego no nace del orgullo, nace del cansancio profundo de sostener vínculos que solo funcionaban mientras tú cedías. Aquí el silencio deja de sentirse tenso. Ya no es una pausa que requiere esfuerzo. Se vuelve natural. No estás conteniendo palabras, simplemente no surgen.
Esto suele desconcertar, porque la mente estaba acostumbrada a explicar, a ordenar, a anticipar conflictos. Ahora hay espacio, y en ese espacio aparece una pregunta distinta, más íntima. No qué pasó, sino qué aprendiste de ti al atravesarlo. El elegido suele descubrir que durante mucho tiempo estuvo operando desde una identidad de sostén. Ser el que comprende, el que aguanta, el que no abandona. Esa identidad no era falsa, pero estaba incompleta. Al retirarte, aunque no lo planeaste, dejaste ver una parte tuya que no siempre estaba permitida. La parte que sabe soltar sin escándalo. Y esa parte reorganiza toda tu presencia. Este cambio no siempre se siente cómodo. A veces genera una sensación de vacío, como si algo faltara. No es pérdida del otro, es pérdida del rol. Ya no tienes que estar pendiente de mantener equilibrios ajenos. Y esa libertad inicial puede sentirse extraña. Viktor Frankl hablaba de cómo el ser humano puede sentirse desorientado cuando deja atrás un sufrimiento que le daba estructura. Aquí sucede algo parecido. El drama se va, y queda un silencio amplio que aún no sabes cómo habitar del todo. Mientras tanto, afuera, las reacciones continúan. Pero ya no las miras igual. No te preguntas por qué dicen o no dicen, por qué se acercan o se alejan. Simplemente notas que algo cambió de forma irreversible. Tu presencia ya no se acomoda a expectativas viejas. Y eso genera respeto en algunos, incomodidad en otros, distancia en muchos. No porque te hayas endurecido, sino porque dejaste de explicarte. Aquí aparece otra microvirada emocional. Empiezas a confiar en que no necesitas cerrar nada de manera explícita. El cierre no siempre es una conversación final. A veces es una coherencia interna sostenida en el tiempo. Tu calma no es indiferencia, es alineación. Y esa alineación se siente, incluso cuando no se habla de ella. Este punto no marca un final, marca una transición. Todavía hay capas por acomodar, recuerdos que pueden activarse, momentos de duda que vuelven, pero ya no te arrastran igual. Hay una base interna más firme que te sostiene cuando esas olas aparecen. Y desde ahí, sin anunciarlo, sigues avanzando, sabiendo que lo que se reveló en silencio no necesita confirmación externa para ser real, y que lo que viene no se construye mirando atrás, sino aprendiendo a permanecer en este nuevo lugar sin traicionarte a ti mismo. En este punto, el proceso entra en una fase más silenciosa todavía, casi invisible para los demás, pero muy clara para ti. El elegido empieza a notar que ya no reacciona igual cuando el recuerdo aparece. No es que haya desaparecido, es que perdió peso. Antes, una mención, una imagen, una coincidencia bastaban para mover algo por dentro. Ahora, ese movimiento es más breve, menos dominante, y esa diferencia marca un cambio profundo. Aquí se revela algo que suele incomodar aceptar. Parte del dolor no venía solo de la traición, sino de la expectativa de que el otro algún día entendiera. Cuando esa expectativa se disuelve, no por resignación sino por lucidez, la energía se libera. Ya no esperas que reconozcan, que expliquen, que reparen. Y al no esperar, algo se acomoda solo. No porque todo esté bien, sino porque ya no estás atado a una respuesta externa. El elegido suele atravesar este momento con una calma nueva, pero también con cierta melancolía. Es la melancolía de ver con claridad lo que fue y lo que no podía ser. No hay enojo fuerte, tampoco nostalgia idealizada. Hay una aceptación sobria. Carl Jung decía que la madurez llega cuando uno deja de proyectar hacia afuera lo que necesita integrar por dentro. Aquí esa integración no es teórica, es vivida. Empiezas a darte cuenta de que tu silencio no solo expuso dinámicas ajenas, también te mostró algo propio. Te enseñó que no necesitas ser entendido por todos para estar en paz. Que no necesitas cerrar ciclos de manera perfecta para seguir caminando. Esa comprensión no se anuncia, se encarna. Se nota en cómo eliges tus palabras, en cómo eliges tus tiempos, en cómo decides no entrar en ciertos espacios emocionales. Mientras tanto, el entorno ya no intenta leerte como antes. Algunos se rinden, otros se alejan, otros se quedan observando sin saber qué decir. Pero ya no te afecta de la misma forma. No porque seas indiferente, sino porque ya no te defines desde ahí. Viktor Frankl hablaba de encontrar sentido incluso en el sufrimiento.
Pero aquí el sentido aparece cuando el sufrimiento deja de ser el centro. Esta fase no trae euforia, trae estabilidad. Una estabilidad que al principio puede sentirse plana, incluso aburrida para una mente acostumbrada al conflicto. Pero en esa aparente quietud hay fuerza. Es la fuerza de no necesitar demostrar nada, de no explicar lo que ya no duele igual, de permitir que la historia se quede incompleta para otros, mientras para ti empieza a cerrarse de otra manera. Y aún así, algo queda abierto, no como herida, sino como conciencia. Sabes que este proceso te cambió, que ya no vuelves a ciertos lugares internos con la misma ingenuidad, que algo en tu forma de estar en el mundo se volvió más sobrio, más preciso. Y esa transformación, aunque todavía siga acomodándose, prepara el terreno para un último ajuste, uno que no se anuncia ni se busca, pero que termina de redefinir cómo te relacionas con tu propia presencia a partir de ahora. Hay un momento en el que el elegido se da cuenta de algo que no esperaba. Ya no necesita protegerse del recuerdo. Puede aparecer y desaparecer sin arrastrarlo. Esto no significa que todo esté resuelto, significa que el recuerdo dejó de ocupar el lugar de amenaza. Se volvió información. Y cuando algo se vuelve información, deja de gobernar tus reacciones. Aquí aparece una lucidez tranquila. Empiezas a notar cómo tu presencia se siente distinta incluso para ti mismo. No estás en guardia. No estás esperando señales externas para confirmar que hiciste lo correcto. Simplemente habitas tu espacio interno con más solidez. Esa solidez no es rigidez, es coherencia. Y esa coherencia es lo que, sin darte cuenta, sigue generando efecto afuera. Algunas personas, al verte desde lejos, no saben cómo ubicarse frente a ti. No porque seas inaccesible, sino porque ya no emites la energía de antes. No estás abierto de la misma forma, pero tampoco estás cerrado. Estás claro. Y la claridad, cuando no se acompaña de explicaciones, suele incomodar. No pueden proyectar fácilmente. No pueden leer tus intenciones. Y eso los obliga a mirarse a sí mismos, aunque no lo quieran. El elegido suele atravesar esta fase con una sensación extraña de sobriedad. No hay necesidad de celebrar, tampoco de lamentar. Hay una aceptación firme de lo que es. Viktor Frankl decía que cuando uno encuentra una postura interior alineada, el sufrimiento pierde su carácter absoluto. Aquí no se trata de negar lo vivido, sino de dejar de girar alrededor de ello. Tu energía ya no está anclada al pasado, aunque lo recuerdes. Empiezas a darte cuenta de que no necesitas volver a ser quien eras antes de la traición. Tampoco necesitas endurecerte para no volver a sentir. Algo más preciso emerge. Una versión tuya que sabe discernir mejor, que no entrega acceso total de inmediato, que escucha más de lo que habla. Esa versión no nace del miedo, nace de la experiencia integrada. Esta integración no se anuncia con grandes decisiones, se nota en lo cotidiano, en lo que eliges responder y en lo que dejas pasar, en cómo ya no te explicas de más, en cómo tu silencio no es tenso, sino natural. El elegido empieza a confiar en esa forma de estar, aunque al principio no sepa describirla. Es una confianza silenciosa, pero estable. Y mientras tú te afirmas ahí, el entorno sigue ajustándose. No hay reconciliaciones forzadas, no hay cierres espectaculares, hay distancia justa, hay respeto implícito, hay cosas que ya no vuelven a ser como antes, no por castigo, sino porque la conciencia cambió. Esa es una de las transformaciones más profundas. No se impone, se sostiene. Este punto no es un final, es una base. Desde aquí, tus vínculos futuros, tus decisiones y tu manera de estar presente ya no parten del mismo lugar. Algo se reordenó de forma permanente, aunque todavía no veas todas sus consecuencias. Y esa falta de definición no genera ansiedad como antes. Genera una expectativa tranquila, como si supieras que lo que sigue no necesita ser forzado, solo vivido con la misma coherencia que ahora empieza a sentirse natural. Llegas a un punto en el que ya no necesitas comprobar nada. No buscas señales externas ni confirmaciones tardías. El elegido siente que algo quedó claro por dentro, aunque nunca se haya dicho en voz alta. Tu presencia ya no ocupa el mismo lugar, y eso no duele como antes. Se siente coherente. Hay una calma distinta ahora. No es entusiasmo, tampoco cierre perfecto.
Es la tranquilidad de saber que no tienes que volver a explicar quién eres ni por qué te alejaste. Lo que cambió se sostiene solo. Las relaciones que dependían de tu esfuerzo constante se diluyeron. Las que pueden existir desde el respeto se ajustan a tu nueva forma de estar. Aquí comprendes algo esencial. No todo final necesita palabras. Algunos se sellan cuando dejas de cargar con lo que no te corresponde. Viktor Frankl hablaba de la paz que surge cuando uno asume su postura interior sin negociar su dignidad. Eso es lo que se integra en este momento. No como victoria, sino como alineación. Tu silencio ya no es defensa ni estrategia. Es simplemente el lugar desde el que ahora habitas tu vida. Y aunque el camino siga abierto, aunque no todo esté definido, sabes que no volverás a traicionarte para sostener lo que ya no puede acompañarte. Desde ahí, sigues adelante, sin ruido, con una verdad que no necesita ser explicada para ser real.